La Casa Cultural Tejiendo Sororidades les saluda y les da la bienvenida a esta sesión de la Cátedra de Teología y Espiritualidad Feminista María de Magdala. Hoy nos acompaña Carmiña Navia Velasco, quien nos va a presentar el tema María de Nazaret, una mirada desde la mujer actual. Carmiña es teóloga y es doctora en literatura de la Universidad del Valle. Como teóloga, Carmiña es una de las mujeres que ha liderado los estudios bíblico-teológicos desde las mujeres en América Latina. Muchos años aportándonos en este sentido. Sus grandes aportes están recogidos en numerosos artículos publicados en diferentes revistas y también, por supuesto, en sus libros. Algunos de sus libros más destacados, que ojalá los podamos conseguir y leer, está, por ejemplo, Judith, relato feminista en la Biblia, La mujer en la Biblia, opresión y liberación, La Carta de Santiago, un camino de espiritualidad, reflexiones para Semana Santa y Pascua, La ciudad interpela la Biblia, Jesús de Nazaret, miradas femeninas, Dios en carne de mujer. Aparte de estos numerosos aportes, reflexiones, Carmiña se ha destacado por liderar la formación de las mujeres, especialmente de las mujeres, en grupos y círculos eh, para el estudio bíblico-teológico y la espiritualidad. Nos ha aportado a descubrir en la vida de nosotras las mujeres, especialmente las mujeres populares, el rostro femenino de Dios. Y bueno, con esta presentación que nos va a hacer a continuación, seguramente continuará aportándonos y fortaleciéndonos en este acercamiento a Dios. Bienvenida Carmiña, gracias. Ella va a hacer su presentación, unos 40 minutos. Luego vamos a abrir el espacio para intercambios, inquietudes, preguntas, comentarios. Les invitamos a cerrar el micrófono mientras ella hace su exposición. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todas. Bienvenidas esta mañana, como les decía Juliet. Bueno, vamos a hablar hoy de María de Nazaret, esa mujer que se ha convertido a lo largo de los siglos, se convirtió en Occidente en uno de los símbolos más potentes y más fuertes desde el punto de vista religioso, pero también desde el punto de vista cultural más amplio. María de Nazaret recoge en ella, en su figura, por el momento en que aparece, por cómo se instaura en el mundo occidental la religión cristiana, recoge en ella toda la fuerza que tenían las diosas en el Mediterráneo, que era mucho. María recoge en su figura lo femenino de Dios, la tradición de la Gran Madre. Posteriormente, en la tradición cristiana va a ser declarada Madre de Dios, Teotocos, y todo esto va a ser una figura que cada vez va a crecer más simbólica y religiosa y culturalmente. Pero esta figura tan potente, femenina, fue domesticada totalmente por la Iglesia, básicamente por la Iglesia católica, porque la Iglesia protestante la ignora bastante. Entonces, la Iglesia católica la domestica a partir sobre todo de la predicación de los curas. Y en esa medida la figura de María se convirtió en una figura que muchas veces ha hecho daño a las mujeres, porque las invitó, las conminó a ser pasivas, mujeres de ojos bajos, obedientes. Por otro lado,
sobre todo en los universos y en los mundos populares, María también ha sido símbolo de refugio para el pueblo y de fortaleza. La pregunta entonces que está a la raíz de esta conversación es, ¿podemos despatriarcalizar a María o definitivamente hay que abandonar su figura porque no puede aportar nada a las mujeres? Voy a hacer un ejercicio un momentico sobre distintas posibilidades de su figura. Voy a compartir la pantalla. Bueno, en el Evangelio de María se sabe muy poca cosa, ¿no? Muy poca cosa real. Hay unas líneas suyas en los Evangelios y a partir de esas pocas líneas, porque no suman en total ni 20 páginas, se ha construido toda una figura. En el Evangelio de Lucas, que es sobre todo donde nos vamos a centrar hoy, porque es el Evangelio que más desarrolla esta figura, hay unas pocas líneas que nos hablan de que María estaba en su casa y fue visitada por un ángel, por el ángel Gabriel, que le anunció que iba a ser la madre de Jesús, que sería el Mesías de Israel. A partir de dos o tres líneas que tiene el Evangelio de Lucas en esa referencia de lo que llamamos la Anunciación, se han desarrollado miles y miles de imágenes, cientos de imágenes que han atravesado a lo largo de los siglos los imaginarios sobre esta mujer. Entonces, vamos a ver unas cuantas. Aquí tenemos a María sentada en una especie de diván mirando con la frente en alto. Miren ustedes, la frente en alto, la mirada hacia arriba, mirando la luz que le llega quizás de ese ángel. Aquí tenemos una segunda imagen absolutamente clásica sobre esta situación, sobre este relato de la Anunciación. Ella está sentada con los ojos altos, mirando de frente, y frente a ella tenemos al ángel que está un poco inclinado frente a ella. Aquí hay una imagen muy distinta. María está todavía con la frente en alto, mirando hacia arriba, pero está en una posición más o menos de arrodillarse, de agacharse frente al ángel, que es un varón. Atrás hay otro varón, frente al ángel que es un varón, que aparece más grande que ella y situado más alto que ella. Aquí la cosa se complica más y ya tenemos a María en una imagen muy moderna, muy distante de la Palestina de la cual era ella, ante un reclinatorio, es decir, está arrodillada y supuestamente rezando, con las manos cruzadas sobre el pecho y la mirada baja. O sea, ya está María mirando hacia abajo, ya no mira de frente como antes, y el ángel, un hombre mayor, un hombre más alto, la saluda. Aquí esta pintura de Gabriel Rossetti es muy significativa porque María aparece encogida, totalmente encogida, la mirada baja y perdida y asustada, totalmente asustada ante el ángel que aquí no tiene ni siquiera alas, que es por tanto un varón situado frente a ella, elevado, mucho más vistoso que ella. Igualmente acá, son imágenes que se consumen. Ella está, en este caso, sentada, con los ojos completamente bajos, la cabeza completamente baja,
y frente a ella el varón que la bendice. Aquí ya hay una ruptura nueva. Esta es una pintura de un mexicano moderna y ya es una figura más liberada de alguna manera. Ella está, no está en su refugio, en su casa de Nazaret, está sobre un universo que es agrícola y el ángel la protege con sus alas, con su sombra, como dice el texto, que Dios la protegió con su sombra. Acá tenemos una pintura moderna en la que el ángel aparece bajito, eh, rindiéndole homenaje a ella con sus manos juntas, y ella está más alta que él, situada con los ojos abiertos, mirándolo. Tiene la cabeza baja, pero porque lo está mirando a él, que está más bajito que ella. Aquí, esta es una pintura muy interesante, es clásica todavía, pero fíjense ustedes que María está sentada en el suelo con la cabeza completamente alta, la cabeza mirando hacia arriba, sobre ella se posa el espíritu y, ojo acá, está leyendo, tiene un libro. En esa postura de una mujer que lee, que tiene su frente en alto, se sitúa frente a ella un ángel y conversan más o menos en igualdad de circunstancias, porque ella está sentada y él está arrodillado frente a ella. Aquí tenemos una pintura moderna, ya la imagen fraccionada, fragmentada, eh, geométrica, y están a la par los dos. Bueno, entonces, esas imágenes, ¿qué sentido tenían para que las haya mostrado? Para mostrar cómo de un poco, unas pocas líneas en el Evangelio, se puede visualizar, imaginar y proyectar desde el imaginario figuras completamente diferentes. Figuras, algunas de ellas de María con la frente en alto, mirando hacia adelante, con los ojos completamente abiertos, pero otras figuras con María gacha, con la cabeza gacha, con los ojos cerrados, en postura de oración y de sumisión. Sin embargo, es solamente esta imagen de María con los ojos gachos y en postura de sumisión y de adoración la que nos llega. Como les decía antes, la imagen de María nos llega a partir de unas pocas líneas que hay en los evangelios que consideramos canónicos. En Lucas es la presentación más amplia de María. El Evangelio de Lucas le da la palabra a María, que por ejemplo Mateo no se la da. Mateo jamás María habla en una palabra. Todo el proceso de la gestación y el concebir a Jesús se da a través de José. María no tiene palabra, en Lucas sí la tiene. En Marcos hay una poca referencia a María y en Juan también María tiene palabra en una ocasión muy importante. Eh, Aparte de esto, hay un evangelio, el protoevangelio de Santiago, es un evangelio apócrifo, pero es representativo de la época, y en este evangelio apócrifo se desarrolla totalmente la vida de María. Se desarrolla a partir de, primero se ha desarrollado la vida de Jesús en los evangelios, entonces la vida de María se va a desarrollar a partir del modelo de la vida de Jesús. Con eso podemos decir que se inicia un proceso de deificación de María que muchas veces hay en la iglesia. A María se le va a hacer diosa, aunque la jerarquía proteste por eso, pero se le va a hacer diosa. Bueno, en estas imágenes, en estos textos, sobre todo en estos textos de Lucas que hemos visto, ¿qué rasgos encontramos en esta mujer María de Nazaret? ¿Qué rasgos
mínimos rasgos, características escuetas que podemos sacar simplemente del Evangelio de Lucas. En primer lugar, nos centramos allí. En primer lugar, encontramos, a ver, se trata de mirar estas características para comparar si realmente son exactas a aquellas características que nos han insistido que tiene María en según la predicación de los curas. Bien, en primer lugar, se trata de una mujer que toma iniciativas. No es una mujer que se queda quieta, paralizada. Toma iniciativas. La primera iniciativa que toma en el Evangelio de Lucas es preguntarle al ángel que cómo puede ser eso que él le dice si ella no conoce varón, ella no tiene relaciones sexuales, ¿cómo va a poder quedar embarazada? Ella no acepta así de buenas a primeras porque es un ángel, un mensajero de Dios el que le dice no. Ella dice, pero bueno, ¿pero qué? Explíqueme qué es esto porque yo no creo que se pueda. Primero, esa es la primera iniciativa. Y la segunda iniciativa que toma en el Evangelio de Lucas es que se levanta presurosamente y toma camino de visita a Isabel, su prima mayor. Ya vamos a ver esto qué significa. Entonces, la primera salida que tenemos en María es una salida de una mujer en movimiento. Bien, María está embarazada, tiene un embarazo irregular, porque en cualquier caso no sabemos cómo se dio. Allí está claro que, no, que José no intervino, tiene un embarazo irregular y por tanto está sometida al juicio de los demás. A pesar de eso, a pesar de su embarazo irregular, María va a la montaña a visitar a Isabel. En la predicación, el texto eso simplemente lo que nos dice es eso. En la predicación de los curas, lo mejor, lo más importante, lo más acorde con la imagen de mujer que nos quieren transmitir, es que María va a ayudar a Isabel. Nunca dice el texto eso. En cambio, el texto sí nos dice que va a visitarla a una montaña donde ella vive. Esa montaña en el universo bíblico es una montaña en la cual ha habido y hay referencia de varias mujeres, entre ellas Ana, en la que ella se inspira para hacer su canto. Es la visita de una mujer joven a una mujer mayor a la cual le acaban de, perdón, una mujer joven a la cual le acaban de anunciar un embarazo y ella sabe que su prima mayor está embarazada. Podemos pensar que se trata de una ida a consultar, de una ida a beber la sabiduría de la mujer mayor o simplemente a compartir la situación que ambas tienen de embarazo. Y en ese monte, en esa montaña, solas, dos mujeres solas, a partir de que sus vientres han tenido un diálogo, entonces nos encontramos con la palabra de María. La primera palabra que dice María en el Evangelio. Y vamos a detenernos en esa palabra porque es una palabra absolutamente fuerte, importante. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes obras en mí. Su nombre es santo, y su misericordia se extiende de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba a los poderosos y ensalza a los humildes.
A los hambrientos colma de bienes y a los ricos despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Lucas 1, 46, 55. Bueno, nos encontramos ante las primeras palabras de una mujer en el Evangelio de Lucas, porque posteriormente va a hablar otra Ana, pero eso es después. Primero habla ella, María. Encontramos aquí una auténtica proclama. Hay toda una discusión sobre de dónde sale este canto, si es original de María, si no es original de María, si es una composición de Lucas. Bien, por supuesto que es un texto compuesto por Lucas, a partir de una serie de textos que hay en el Primer Testamento. Pero lo importante desde el punto de vista del análisis textual que estamos mirando es que Lucas, el evangelista, el autor, lo pone en boca de María. Entonces a nosotros, a nosotras y a nosotros como lectores, lo que nos llega es la palabra de María. Y cuando miramos detenidamente esta palabra, encontramos, por supuesto, que allí hay una voz, un aliento profético. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos que hay una voz profética? Es importante señalar que los profetas en Israel no son iguales a los profetas que había en otras partes, en otras culturas del mundo antiguo. En general, el profeta en el mundo antiguo, y eso subsiste mucho en nuestros imaginarios, simplemente se le considera un vidente, es decir, alguien que ve el futuro. Los profetas en Israel no eran eso, eran distintos a los videntes, no eran videntes. Del profeta de Israel, básicamente se puede decir que era un hombre que tenía una profunda experiencia de Dios. Se sentía identificado con Dios, con la divinidad. Y en esa medida tenía una comunicación profunda con la divinidad. Y en esa medida miraba a los ojos con los mismos ojos que la divinidad. Por eso su palabra se puede identificar con la palabra de Dios. María entonces se nos muestra aquí básicamente como una mujer profundamente atravesada por su experiencia de Dios. Una mujer que anuncia y denuncia, o denuncia y anuncia, como queramos ordenar. Este canto, cuando ella dice, el poderoso ha hecho grandes obras en mí, ha mirado la humildad de su sierva, la ubica este canto en la tradición de los Anahuim. Los Anahuim era un grupo del Primer Testamento del Israel antiguo que se llamaban a sí mismos los pobres de Yahvé.
Su experiencia espiritual y religiosa, la de los Anawin, estaba atravesada básicamente por un sentimiento muy grande de confianza, un sentimiento muy grande de protección, un sentimiento muy grande de agradecimiento. Entonces, ese sentimiento de profunda protección, de sentirse protegida por Dios y sentirse, digamos, en su corazón, permite que María muy valientemente transmita al mundo allá desde la montaña esa en que habla, como Jesús después va a hablar de una montaña también, desde la montaña esa en que habla, transmita al mundo una experiencia según la cual Dios, el Dios de Israel, el Dios de los pobres Anawín, su Dios, el Dios de María de Nazaret, va a invertir las situaciones de injusticia o las situaciones de desigualdad. Una teóloga, María Co, sobre el Magnífica, nos dice lo siguiente: los 7 verbos que has empleado, refiriéndose a María, ¿no? Los 7 verbos que has empleado, hace proezas, dispersa, derriba, enaltece, colma, despide, auxilio, representan una inversión completa de las situaciones. Dios llega a la historia trastornando los esquemas humanos. Y tú, María, eres testigo de ello. Te has convertido en el símbolo, en la imagen real de esta lógica de Dios. Fíjense ustedes lo siguiente: María va a la montaña donde Isabel, sobre ello nos dice Megan McKenna, sola sobre un monte y sin más oyentes que una anciana y 2 criaturas aún por nacer. María canta lo que su hijo proclamará valientemente 30 años más tarde en la sinagoga local. La predicación de Jesús y las palabras del Magnífica de María son estrofas de un mismo canto de libertad y liberación. Es importante que veamos la situación total que nos está mostrando el narrador de Lucas, el narrador del Evangelio. María sale de su casa sola, va caminando al monte, en el monte se encuentra con Isabel. En ese encuentro tiene lugar el diálogo o la conversación entre 2 vientres, porque es desde el vientre de Isabel que se saluda a María y se le saluda por lo que ella lleva en el vientre, es decir, los 2 fetos se reconocen. Más allá de las mujeres se reconocen los 2 vástagos. Y María en la montaña, frente a Isabel, hace una proclama. Muchos años después, Lucas y Mateo nos van a contar que Jesús de Nazaret sube a una montaña y, estando solo, rodeado por un pequeño grupo abajo, hace otra proclama a la multitud, al pueblo. Si tomamos el Magnificat, la proclama de María, de un lado, y tomamos de otro las bienaventuranzas, la proclama de Jesús, vamos a encontrar que en síntesis, en el meollo de lo que se está planteando como la acción de Dios para el mundo, en ese meollo estamos en lo mismo.
una inversión de las situaciones ambiguas, una inversión de las situaciones de pecado, una inversión de las situaciones injustas. Al mismo tiempo, un cambio total en la lógica del mundo. María dice, cambiando la lógica, que los poderosos y los orgullosos van a ser despedidos vacíos y los ricos. Que por el contrario, los humildes y los pobres van a ser saciados y exaltados. Es decir, se invierte la lógica. Que es lo mismo que hará Jesús posteriormente, 30 años después, o 28 años después, o 27 años después, cuando va a llamar bienaventurados, es decir, felices, a aquellos que el mundo no considera felices ni bendice, porque el mundo los considera de otra manera. Entonces, esa inversión de la lógica, antes de plantearla Jesús, la planteó María de Nazaret, su madre. Con lo cual, tenemos que pensar y reconocer irremediablemente que María fue la maestra de Jesús y que en ese magisterio de María a Jesús, él bebió lo esencial de su proclama, lo esencial, la síntesis de su mensaje. Después de esto, hay un corte, un camino diferente en el Evangelio de Lucas. María sigue tomando iniciativas y desarrollando acciones, pero ya no habla, ya su actitud es otra. Vamos a ver. En primer lugar, vienen los acontecimientos del nacimiento, en Lucas con la adoración de los pastores, en Mateo con la adoración de los magos. Después, posteriormente, en Lucas viene la presentación en el templo con el reconocimiento por parte de un anciano y el reconocimiento por parte de una mujer de Jesús. Posteriormente, se nos habla también de que Jesús fue perdido y hallado en el templo porque María lo buscaba y María le reclama. En todos estos acontecimientos, nacimiento, presentación en el templo, adoración de los pastores, adoración de los magos, el hallazgo de Jesús en el templo discutiendo con los maestros, Lucas siempre concluye: María guardaba todas estas cosas en su corazón y las meditaba. O según otra traducción, María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Es decir, nos encontramos con una mujer que acoge lo que le llega, que acoge los acontecimientos, que acoge su vida, pero la lleva a su interior, la confronta consigo misma e indiscutiblemente, como ya lo hemos visto al ver cómo ella tiene una experiencia muy fuerte de Dios, las confronta con su Dios interior. Y ahí las deja. Ahí las deja como una mujer que piensa, como una mujer que siente, que se anticipa a lo que hoy modernamente llamamos sentipensar. Bueno, aquí dejaríamos entonces a María en relación a la infancia de Jesús, en relación a esa primera etapa en la cual nos la muestra Lucas, en la cual ella se despega como una actora, como un actor, y muestra su ser, su personalidad,
su iniciativa, su pensamiento. Los evangelios desarrollan entonces, tanto los sinópticos como Juan, la actividad de Jesús, actividad en la cual ella está más o menos al margen, o no aparece, no está, María no está en la óptica, en el foco, en la mirada de los evangelistas. Sin embargo, el cuarto evangelio, Juan, la narración de Juan, en el cual en el evangelio de Juan, las mujeres adquieren una importancia significativa, una importancia específica, diferente. Pues bien, los tres evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, nos muestran el inicio de la misión de Jesús, el inicio de su trabajo por el reino, el inicio de su anuncio de Dios. Nos lo muestran a través de una serie de actos que van a ser significativos, fundamentalmente su presentación en la sinagoga o su presentación ante los discípulos, planteando algunos hechos, algunas palabras muy importantes. Ese momento de presentación, de inicio el trabajo de Jesús, de su muestra ante la gente, en el Evangelio de Juan, ese momento importante, ese momento del lanzamiento de Jesús, lo ocupa María. Juan es un evangelista más simbólico que los otros tres. Los otros tres son más narrativos, cuentan acontecimientos. Juan, por el contrario, sintetiza mucho y es muy simbólico en su presentación. Entonces, en el Evangelio de Juan se nos presenta el mesianismo de Jesús, su reconocimiento de su conexión con la divinidad a través de lo que el Evangelio llama los signos, los símbolos, que son 7 símbolos, 7 signos importantes en el Evangelio de Juan. Llamamos símbolos o signos, pero en realidad pues se trata eh, de lo que realmente entendemos como milagros. El primer signo, el Evangelio de Juan, el primer signo, lo motiva, lo bendice y en alguna medida lo produce María. Están invitados Jesús, su madre, sus amigos, su familia a una boda en Caná de Galilea y en el desarrollo del acontecer, en el desarrollo de la fiesta, nos dice el narrador del acontecimiento, del relato, nos dice que se quedaron sin vino. Quedarse sin vino es quedarse sin fiesta. Ustedes saben que es el vino el que alegra el corazón del hombre, es el vino el que pone a bailar, es el vino el que pone a conversar. Se quedan sin vino. De alguna manera, desde nuestra mirada ante un mundo dramático, pues podemos pensar que es algo intrascendente. Bueno, que pues, ¿por qué pensar que Jesús tiene que decir algo allí? Que el Mesías tiene que decir algo allí. Sin embargo, María, la la mujer que está en la vida cotidiana, la mujer que cuida la vida de todos, la mujer que anuncia, que mira, que descubre, considera importante que no tengan vino. Y le dice a Jesús, no tienen vino. Lo está motivando para que solucione ese problema. Jesús responde, ¿y a ti y a mí qué nos va eso? A ti y a mí no nos va nada, mi hora no ha llegado, le contesta Jesús. Sin embargo, María ignora esa respuesta y con absoluta certeza y seguridad va donde los meseros y les dice, hagan lo que él les diga. Y Jesús produce el signo de su mesianismo, el primero en el Evangelio de Juan.
Entonces, salimos de Lucas, como les digo, en la edad adulta de Jesús perdemos un poco a María, pero en Juan la recuperamos. En Juan la recuperamos motivando lo que llamamos el primer signo de Jesús, es decir, gestando el primer ambiente de su realización, de su expresión ante el mundo como maestro, como Mesías. De nuevo, más o menos María queda perdida, es alusión en algunos momentos, todos los evangelios aluden a ella en el camino de la pasión y la crucifixión y la muerte, pero Lucas, que es el autor del Evangelio de Lucas, pero también es el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas la recupera y en el momento en que están los discípulos viendo cómo se organizan para continuar con el legado de Jesús, para continuar con su misión, en ese momento en que están dispersos, o, asustados, desorientados, miedosos, y reciben el Espíritu, es decir, reciben la fortaleza divina para lanzarse a continuar el trabajo de Jesús, Lucas vuelve a explicitar que allí se encuentra María con ellos. Dos o tres alusiones en los sinópticos y este remate del Evangelio, perdón, del autor Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos muestran entonces a María como un miembro de la comunidad, una participante más de la comunidad que actúa con ellos, que está con ellos, es decir, nos muestra a María como discípula y seguidora de su Hijo. Entonces, volviendo a la pregunta del principio, nos toca a cada una responder si tenemos elementos en las fuentes sobre María, porque las fuentes originales sobre María son los evangelios. Las fuentes originales sobre María ni son la prédica de los curas, ni son el ignorar lo que tiene sobre todo la tendencia protestante, ni son las miles de pinturas en las que ella aparece con los ojos agachados. Los textos iniciales y fundantes son los que hemos visto en Lucas y en los evangelios y en los hechos. Entonces nos toca preguntarnos si es posible despatriarcalizarlo. Si encontramos allí elementos que nos permiten realizar una cierta identificación o identidad frente a ella, de manera que nos ayude en nuestro desarrollo como ser de mujeres modernas, mujeres de iniciativa, de palabra, de acción, o si por el contrario hemos de abandonarla y entregarle al mundo patriarcal esta potente figura. Desde mi punto de vista, por supuesto, María tiene elementos que nos pueden facilitar un aporte significativo para nuestras vidas. Pero se hace necesario, como tantas otras cosas, una actitud de resistencia cultural frente a esa domesticación que tuvo esta mujer a lo largo de los siglos por parte de la Iglesia. Bien, entonces yo dejaré allí para que hagamos un diálogo a partir de lo que quieran. Muchas gracias, Carmiña. Yo creo que ha sido una exposición sobre todo muy apasionada. Hemos estado muy atentas porque nos has logrado transmitir emoción, ¿sí? Y esas imágenes que nos enseñaste al principio efectivamente nos dejan mucho para pensar. Bueno, creo que hemos llegado al final de esta presentación de Carmiña. En el chat hay varios comentarios muy positivos y algunas preguntas que considero que Carmiña contestó en este momento.
Entonces, gracias a todas y están invitadas a la próxima y última sesión de la Cátedra de Espiritualidad María de Magdala, en la cual nos va a acompañar el Satames el 15 de junio. Ya les estaremos enviando el recordatorio. Contamos con ustedes. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Muchas gracias.